¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Tangente. Como siempre les digo, denle al botón de suscribir, notificaciones, denos like, comenten, hagan que el algoritmo funcione, especialmente en YouTube, que eso nos monetiza y nos hace más sostenibles, pero también síganos en nuestras redes sociales, Tangente GT, síganos en plataformas de podcast favorita. Bueno, el día de hoy tenemos un programa que vamos a dedicar a uno de nuestros temas favoritos. En los últimos tiempos hemos visto y estamos siendo testigos de no solo la discusión, aprobación de la ley, eso fue sobre todo el año pasado, de competencia, sino ahora estamos presenciando la creación de una institución que esperamos va a ser muy importante para la modernización económica del país, ¿no? Entonces tenemos el gusto, a día de hoy, en este martes, de recibir a los dos directores electos del directorio, que todavía no se ha conformado porque necesitamos un tercer titular y un tercer suplente, pero que están con nosotros aquí para hablar de ese futuro, de esa creación de la institución. Tenemos a Edgar Ruhmann. ¿Cómo estamos? Mucho gusto, pues bien, feliz de estar por acá, gracias por la invitación. Bienvenidos y a Javier Bauer. Un gusto también, un gusto estar Qué gusto por acá. tenerlos a los dos. Están un poquito en un limbo ahora, ¿va? Sí, bueno. ¿Se sienten un poco en un limbo o no? ¿O cómo se sienten? Bueno, creo que por fortuna ya estamos designados, que es un paso importante, ya es la mayoría básicamente del directorio, estamos solo a espera de la designación por parte del Congreso, somos optimistas. Respetamos ahí las decisiones del Congreso, sabemos que hay una dinámica interna y todo, pero sabemos que en las próximas sesiones estará por designarse y eso nos ayudará a poder integrar ya el directorio y poder hacer todo el trabajo que nos manda la ley, ¿verdad? Pero el limbo lo hemos aprovechado de muy buena manera, creo que nos ha permitido conocernos, tener conversaciones preliminares, tener este tipo de espacios donde nos permiten hablar sobre cuál va a ser el trabajo que nosotros vamos a hacer desde el directorio y qué es lo que se espera de la institución, que creo que es la gran incógnita del día. Pero no les deja como laboralmente un poquito en el aire, ¿o no? Bueno, porque sí. Han tenido que renunciar a sus trabajos. Sí, ¿no? Nosotros tenemos un impedimento por ley, que es que no podemos tener ningún cargo público o privado o un tipo de ingreso público o privado. Y bueno, lo hemos asumido desde el momento en que fuimos designados, que es una discusión jurídica que hay, ¿verdad? Si la designación es precisamente la toma de posesión o es hasta la integración del directorio. Nuestro criterio hasta el momento es que es a partir de la integración, ¿verdad? Donde empieza a correr, pero en aras de poder evitar cualquier tipo de conflicto de interés, cualquier tipo de discusión jurídica que eso pueda entorpecer la labor de la institución, pues estamos ya ahorita dedicados a la superintendencia. Y además agregando... en cuanto al limbo, que este tema debió haberse discutido desde hace muchísimo tiempo. Yo estaba ahí revisando la primera constitución que incluye prohibición de monopolios, viene desde 1921. Y así constitución tras constitución se viene pues copiando este concepto que ya es un tema de derecho internacional. Todos los países desarrollados incluyen este tema. La Constitución del 85 sí fue muy clara en cuanto a una ley que debe regular la materia, y después Guatemala adquiere compromisos internacionales. Entonces finalmente está terminando esta fase, ya solo a la espera de la integración y la responsabilidad por parte de todos los diputados de cumplir con esta ley de urgencia nacional que ellos aprobaron. Bueno, entonces les veo disfrutando el limbo, digamos. No les veo así como deprimidos ni nada, los veo animados. Claro, supongo que pasará un mes, 2 meses, 3 meses, ahí ya empiezan a estar más jodidos, ¿verdad? Yo creo que animados en el sentido que esto es una tarea que lleva 40 años de espera en el país y ahí sí que fuimos designados y tenemos esa responsabilidad y ese honor de ocupar este cargo, así que lo estamos asumiendo con la magnitud y responsabilidad del caso, ¿verdad? Pero eso creo que es lo que nos anima a poder seguir especializándonos, estudiando y viendo todos los posibles escenarios para que esta sea una institución disruptiva en el país. Sí. ¿Cómo lo pensaron cuando se presentaron a esto? ¿Qué sensación les dio la convocatoria? ¿De verdad pensaron que tenían posibilidades o fue así un tiro al aire? Bueno, tal vez desde mi punto de vista, yo quise participar, sobre todo digamos de un punto de vista cívico,
tomé interés en el derecho de competencia hace 10 años porque pensé que mi país iba a cumplir con la obligación que adquirió con la Unión Europea. O sea, se firmó el acuerdo de la Unión Europea y dijiste, bueno, aquí hay que especializarse en este tema, vamos para allá, y de repente pasaron 10 años que no pasó nada. Yo lo pensé sobre todo para asesorar a las empresas, claro, que comiencen ese proceso de aprender las mejores prácticas, de desaprender lo que estaba mal, pero sí vi una oportunidad muy grande para el país. Qué buenas conversaciones las que estamos teniendo aquí en Tangente. Ya saben que para poder aligerarlas un poquito, pues a veces viene bien tomarse un vinito, una cervecita, y aquí en Tangente siempre recomendamos Party Smart, para que se toma la pastillita al mismo tiempo que está consumiendo el traguito y al día siguiente va a estar nítido, nítida, va a evitarse las incomodidades de esas 2-3 cervezas que ya a cierta edad empiezan a afectar un poco, y al mismo tiempo cuidamos nuestro hígado, ¿verdad? Y entonces al cuidar nuestro hígado hacemos que él mismo sea capaz de procesar mejor el alcohol y que a largo plazo también nos haga menos daño ese alcohol, que en cualquier caso siempre recomendamos aquí en Tangente tomarlo con moderación, con agua, con comida, con tranquilidad y sin excesos. Haga todo eso y las consecuencias negativas van a reducirse mucho y siempre vamos a tener pues la consecuencia positiva de poder hablar y disfrutar de la vida, que también estamos aquí para eso. Ya saben, las consiguen Party Smart en supermercados, en farmacias, en Super 24. Y está más que accesible. Cómprense una cajita de 10, pruébenlo y nos cuentan cómo les fue. Cada vez que nos encontramos a alguien por la calle nos dice, me funcionó el Party Smart, a partir de ahora, de ese momento lo utilicé cada vez que bebo y me he ido re bien. Así que ya saben, Party Smart. En la medida en que fui conociendo el tema, porque yo ¿Eras estudiante en esa época? No, okay. ya me había colegiado. ¿Y habías visto temas de derecho de competencia en la universidad? Porque tú eres de la Marroquín. Así es. Ahí, derecho de competencia, no mucho, gracias. Así es. Sí. Es una cierta contradicción haberse graduado de la Marroquín y ser designado para este directorio y mostrar interés. Pero si analizamos muy bien el tema, yo tuve la oportunidad de especializarme en antitrust law en Estados Unidos y para mí, al no tener un punto de comparación en la legislación nacional, me sorprendía muchísimo la importancia que tiene el tema y el impacto que puede tener en la población, en los consumidores, en la eficiencia económica, y sobre todo esta ley en particular me dio mucho interés porque tiene una especial tarea de eliminar barreras normativas que hace que el Estado al final sea un obstáculo para que exista la libre competencia, la libertad de mercado, que son temas que la Constitución desea que se protejan en el sistema de mercado constitucional. Y a ti él había hecho una maestría y vio esa posibilidad, tú no. ¿Tú no habías para contarte un poquito mis antecedentes y por qué he decidido meterme a esto. Por cierto, abogado o economista. Sí, yo soy economista, estudié en la Universidad de San Carlos, soy egresado de la Universidad de San Carlos. De ahí, posteriormente, estudié una maestría en Economía y Finanzas Aplicadas, soy egresado del Programa de Estudios Superiores del Banco de Guatemala. Y bueno, que esa maestría, para quienes hemos tenido ahí el privilegio y el orgullo de salir de esa maestría, es bastante fuerte. Uno ahí aprende realmente los fundamentos matemáticos de la microeconomía, la dinámica de mercados y todo, pero aparte de eso también tuve la oportunidad de estar en una escuela de verano en Alemania sobre economía social de mercado y precisamente ahí me acerqué un poquito más a los temas de competencia, digamos, más allá de la conceptualización matemática, económica sobre temas de competencia, precisamente qué es lo que ocurre en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, el milagro económico alemán, la teoría y propuestas de Ludwig Erhard y cómo eso al final logró ayudar a Alemania a tener un crecimiento económico sostenible, a reducir inflación, a generar empleo. Y entonces es ahí cuando básicamente surge esta motivación, se aprueba lo de la ley de competencia, que para mí esa noche fue bastante impactante, no lo podía creer, aunque tuvo un costo ahí que vimos, ¿verdad? Por un lado la alegría de la aprobación de la ley de competencia y por el otro ver cómo los diputados se aumentaron su salario, que fue en la misma noche, pero
yo decía, bueno, se cumplió con esto, ¿verdad? Y realmente un poquito ahí incrédulo, escéptico, bueno, a ver si no se baja la ley, era algo como que tratando de esperar que quedaran firme. Y cuando sale el proceso de convocatoria, precisamente como hemos visto todos los procesos de postulación y todo, yo digo, bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Veo la ley y veo algo que es el examen técnico. Y yo digo, tengo la posibilidad, o sea, no voy con padrino, pero tengo la posibilidad real. Y eso para mí es importantísimo lo que dices, porque cabal determina también quién se presenta y quién no. Así es. O sea, si tú hubieses visto, seguramente hubiesen visto un proceso muy politizado, dicen, no me voy a meter en eso. Sí, correcto. Pero si de repente ves que hay un examen y que el examen importa mucho, entonces... Correcto, entonces personalmente tomé la decisión y me postulé en 2 instancias. Yo me postulé por Junta Monetaria y en el Ejecutivo, en el proceso de Mineco. Entonces tenía la presión también porque en Junta Monetaria decía, bueno, soy egresado del programa de estudios superiores, también tengo que dar un buen rendimiento en el examen técnico. Todo ocurrió y hubo un proceso de entrevistas y de los 2 procesos, al menos en los que yo estuve, sí valoro y aprecio mucho cómo fue el proceso de Junta Monetaria, que fue totalmente transparente, todos los aspirantes, medios, en fin, todos los sectores interesados podíamos saber el cronograma, los plazos, las notas, fechas, todo se cumplió tal cual se estableció. De hecho, les cuento, yo hice un ejercicio de padrinazgos, vamos a decirlo así. Okay. O sea, ves el perfil y dices, bueno, como dicen aquí, esta gallina, ¿qué huevo puso esta gallina o qué gallina puso este huevo? No sé. Y entonces vas viendo vínculos. Yo vi ahí unas personas que tenían clarísimamente vínculos con actores políticos. Digamos, había uno que era de Alan, y estaba clarísimo, toda su carrera apestaba a Alan Rodríguez. Okay. Por lo menos, no sé si Alan lo mandó, pero tenía esa clase de vínculos, ¿verdad? Pero ya cuando ves su expediente, ves el examen, ves tal, son gente que se quedó fuera. Porque hay un proceso, cuando hay un examen y que el examen valió distintos rubros en las 3, pero cuando importa tanto, eliminas mucho de esa clase de perfiles que va a ser más por compadrazgo y demás, ¿verdad? Sí, sobre ese tema yo quisiera ahí comentar que en efecto es el primer proceso meritocrático tal vez tan claro que existe en Guatemala, en donde las designaciones no son por temas políticos, sino que sí implica un filtro de universidades extranjeras encima de todo. Así es como quedó la ley de primer nivel en conocimiento de temas de competencia y es un filtro importante para evitar sobre todo que existan actores que presionen a los posibles candidatos. Esa fue, digamos, mi decisión para participar en los 3 procesos, hacer ver que mi participación era meramente técnica, no, digamos, sí, para demostrar con los exámenes de oposición que en efecto, pues, estudié para el tema y realmente, te comento, Daniel, fueron exámenes muy, muy difíciles. Realmente, 2 universidades le proporcionaron a uno el material, una simplemente le dio un bosquejo de lo que iba a venir en el examen. En esa tuvimos que investigar, pero en estas otras que nos dieron el material eran al menos 1000 páginas y hacer esto paralelamente en todos los exámenes sí exigía... ¿Y qué eran estudios de caso o qué era? ¿Cómo estaba? Sí, ¿Era más conceptual el examen? No, eran casos internacionales que se han dado, las cortes locales, las autoridades de competencia, pero sobre todo conceptos generales. Yo pienso que incluso eso da un filtro adicional para que quienes participamos tengamos un conocimiento previo de qué se trata el mejor estándar de derecho de competencia. Exacto. Para que no simplemente sea una posibilidad para que la autoridad tenga otro tipo de intereses. Sí, efectivamente, así fue. Y también otra de las cosas que me motivó es que, bueno, yo he sido crítico, pero tuve la oportunidad también de asesorar a una institución de la administración pública. Y ahí me di cuenta, digamos, del por qué muchas instituciones que nacen con buenos propósitos y tienen buenos objetivos y a pesar de que la ley esté claramente definido cuál debe ser su papel, no lo logra en la práctica. Y es al final porque no hay normativa que pueda ser actualizada, no hay una visión hacia largo plazo y de pensar, ok, ahorita tenemos este presupuesto, pero ¿cuánto debe crecer esto? ¿Cuál debe ser el tipo de institución ideal? Y yo dije, bueno, debo aportar eso a la institución, ¿verdad? Así que
participé, me postulé y llegamos a la nómina de finalistas hasta que fuimos designados. La designación ya es más política, digamos, tanto del presidente como en la Junta Monetaria, y ya estamos viendo lo que está pasando en el Congreso, ¿verdad? Y a los dos les han encontrado sus vínculos, ¿verdad? Aquí tenemos a un Chairo, ¿no? Porque has participado un poquito políticamente en... Bueno, siempre he tenido interés por el tema político nacional, eso sí, he sido crítico de este mismo gobierno y de todos, pero digamos sí, al final del sábado para el jueves que iba a ser la sesión de Junta Monetaria se dispararon los net center y ahí, pero yo decía, bueno, esa es señal que hay probabilidades. De que te ven como una opción, por lo menos. Ajá, ¿no? Exacto. Pero era, digamos, tu involucramiento fue partidario con Semilla. No fue partidario, realmente yo hice organizativo. Sí, nunca no estuve afiliado, no he sido parte directivo, claro, digamos, sino simplemente lo que me sacaron y que es cierto, yo hice un aporte de 6,400 quetzales a la campaña y lo hice transparente, legal, o sea, como manda la ley, ¿verdad? Y entonces básicamente eso lo utilizaron y lo replicaron y que era financista de Semilla y luego pues esos fueron los ataques constantes que hubo, pero sí, digamos eso y yo, de hecho, yo iba a utilizar esta oportunidad para decir, es que así es como hay que donar un partido. Claro, ese era el tema. El problema es con los que donan 2 millones y lo facturan a través de empresas y se lo dan a gente que... O por que debajo de la mesa o por... Como hay que hacer, es decir, va, 6,000 pesitos, toma, para ti. Sí. Y aquí está mi nombre, y aquí está mi registro, y lo puedes ver en cuentas claras y ya sí, está. Es público. Eso, al revés, eso es cómo hay que hacerlo. Exacto. Y entonces y es lo que he explicado, ¿verdad? Dos cosas. Uno ve el reporte que es del Tribunal Supremo Electoral, justamente mi aporte aparece en calidad de simpatizante, porque no he sido afiliado, ni directivo, ni candidato de la agrupación. Segundo, yo fui designado por Junta Monetaria, donde el Ejecutivo tiene la menor cantidad de sillas, digamos, de 8 votos, el Ejecutivo tiene 3. Entonces, fue al final un proceso técnico, donde, como yo lo digo, Junta Monetaria, uno puede ingresar en este momento, ahí quedó para la historia, y ver todas las etapas, la calificación pormenorizada que hizo cada quien, y bueno, esa es la explicación, pero sí, ahí me etiquetaron de Chairo, de semillero, de esto y lo otro, pero bueno, lo he aclarado y eso. Tú no te escapas, ¿verdad? Porque, pues, digamos, el vínculo de Javier es que trabajaste en CMI. Sí. ¿Verdad? Y entonces ya decían que Dionisio... además te designa Bernardo Arévalo, ¿no? Entonces la narrativa que es digamos... A mí me han dicho Camperito también, entonces me siento conectado, digamos, me siento vinculado aquí a esas cosas. El presidente, o la narrativa era, el presidente le ha entregado a Dionisio Gutiérrez la autoridad de competencia. Sí. O sea, ¿cómo respondes a eso? No, pues eso fue también parte de la conversación, era natural al ver los medios, mi hoja de vida, que hace 1 año y medio estuve como gerente legal en una de las unidades en CMI, y empieza también esa conversación tan equivocada de padrinos, de vínculos, pero por otra parte, hay que decirlo, estamos siendo un poco irónicos, pero es normal que la gente tenga desconfianza. O sea, no han generado nuestras instituciones públicas demasiada confianza como para que no entendamos que la gente también dice, eso huele de esta manera o de esta otra. La mejor forma de abordarlo es con transparencia, ¿no? Porque es impensable que sea algo técnico, ¿verdad? O sea, ya estamos acostumbrados a que aquí hay un padrino, una madrina que va a llevar a X o Y. En un país tan polarizado como está Guatemala actualmente, esta era la que esperábamos fuera la discusión y no nuestros perfiles, no en nuestra preparación, no los resultados de los exámenes de oposición que demuestran también mucho de lo que somos como personas, como profesionales, pero algo que no se mencionó en las redes es que yo participé en la discusión de la iniciativa 5074 que da origen a la ley de competencia, incluso presenté mis argumentos verbales públicos ante la Comisión de Economía y Comercio Exterior en el año 2016, haciéndole ver Estabas jovencito, güey. Sí, todavía muy joven, pero pude detectar temas que iban en contra de la Constitución, en contra del libre mercado. Ellos querían, en esta iniciativa original, establecer precios mínimos y precios tope. Todo lo que va en contra de una ley de competencia y de un sistema de mercado constitucional. Entonces, también ese camino en donde
participé en Cámara de Comercio apoyando la existencia de una ley de competencia, pude demostrar y hacer ver lo que eran los mejores estándares para que Guatemala tuviera esa ley de competencia que se merece. Tú estás por 2 años. Sí, 2 años. Por la Junta Monetaria, tú estás por 4 años, ¿verdad? Pensemos, hablemos, como están los dos, hablemos de los 2 próximos años, digamos, asumamos. ¿Cuál es la agenda que se plantean? Ojalá, y ellos no lo van a decir, pero lo puedo decir yo, no sean irresponsables desde el Congreso y hagan el puñetero favor de elegir a la tercera persona que tiene que integrar el directorio. O sea, dejarlo ahí, lo dejan para hacer el truco, lo dejan en la agenda. Entonces con eso ya cumplen y como están muchos de vacaciones por los distritos, no hay forma de juntar quórum, entonces no está pasando eso. Sean responsables y elijan a la persona que tiene que integrarlo, porque esta gente a día de hoy no puede trabajar. Necesita la tercera persona para integrarse y contratar personal, hacer todo lo que tienen que hacer. Asumamos que lo vamos a tener, ojalá hoy mismo, si no en las próximas semanas. ¿Cuál es la agenda que ustedes se marcan y que ya supongo que han empezado a hablar de ella en los 2 próximos años? Sí, bueno, la agenda básicamente la primera tarea que tenemos es designar un superintendente. ¿Y por qué es clave el superintendente? Es como decir el gerente, ¿no? Sí, porque es el representante legal de la institución, pero además tiene todas las funciones administrativas dentro de la institución y es quien en el futuro hará el primer paso para las investigaciones preliminares, para procesar cualquier tipo de denuncia y referirla al proceso administrativo o de investigación preliminar dentro de la institución como establece la ley. Este superintendente va a quedar electo por un periodo de 6 años, entonces digamos va a poder ver nacer la institución y los primeros pasos ya de la institución en su parte aplicativa o digamos más sancionatoria. Nosotros tenemos varias tareas, eso es complicado, digamos, porque obviamente hay buenos perfiles. La ley nos dice que tenemos que designarlo a partir de las nóminas finalistas de cada una de las autoridades nominadoras. En esta ocasión, ¿verdad? En esta Para ocasión, solo esta. Ajá. Y luego a nosotros nos toca poder aprobar todos los reglamentos, ¿verdad? Que el mismo superintendente va a trasladar algunos. Entre esos, por ejemplo, uno de los más importantes es el reglamento de ley, que eso va a regular de manera específica todo lo que manda la ley que sea aplicable, ¿verdad? Y segundo es el reglamento interno, que básicamente va a ser toda esa estructura interna de la institución, donde vamos a poder definir qué intendencias o qué gerencias o qué unidades va a tener la institución y cómo se va a distribuir programáticamente ese presupuesto, ¿verdad? La ley, por ejemplo, para este periodo fiscal 2025 nos asigna 20 millones, que ahí ya tenemos una complicación, ¿verdad? 20 millones y nosotros no podemos tener todavía la disponibilidad de ese monto porque necesitamos tener un superintendente, un director financiero, un tesorero para poder ejecutar el presupuesto como tal. Pero básicamente nos toca hacer toda esa programación, digamos el plan estratégico institucional y el gran reto en palabras más sencillas que tenemos ahorita en la institución y creo que tenemos un consenso en las conversaciones preliminares con los directores suplentes, es básicamente que necesitamos captar al mejor talento, especializarlo en temas de competencia y retenerlo a través de salarios competitivos, porque eso nos va a permitir que promovamos una carrera dentro de la institución, ¿verdad? Yo lo decía, al menos en mi plan de trabajo, en las exposiciones, esta institución tiene que funcionar muy similar a los bancos centrales, ¿verdad? ¿Por qué los bancos centrales tienen éxito? Y el Banco de Guatemala no es la excepción, digamos, porque ahí yo tengo compañeros que desde que estábamos en el primer año de universidad. El Banco de Guatemala seguramente sea la única excepción o de las pocas excepciones de nuestro entramado institucional que funciona y funciona bien por eso que estás diciendo. Así es, ¿verdad? Tú vas al banco, yo tengo compañeros que en el primer año de universidad ingresaron al Banco Central, ya están por jubilarse, ¿verdad? O sea, ellos ya se especializaron, pudieron estudiar, recibieron muchos beneficios y al final le pudieron aportar en investigación, en la visión precisamente que el Banco Central tiene que tener. Y ves, por ejemplo, el Banco de Guatemala, cómo es su estructura, ¿verdad? Hasta el gerente es realmente técnico y todo, ¿verdad? Ya hay otras designaciones que son mitad técnico, mitad político, pero la institución le permite cumplir su fin principal, que es la estabilidad de los precios y que es las variables macroeconómicas que tenemos estables hoy. Entonces, dentro de la institución, los temas de competencia son muy apasionantes y hay nuevas tendencias, digamos, la semana pasada estuvimos con Javier en un evento a nivel internacional donde fuimos invitados en Ginebra
Y ahí pudimos conocer, digamos, otras tendencias, ¿verdad? El uso de inteligencia artificial como herramienta para hacer investigación, para hacer estudio y que permite la cooperación, digamos, al final entre entidades de competencia a nivel internacional. Esos son los temas que cuando tengamos toda esta gente especializada, pues la institución va a poder caminar, abordarlos y contribuir y darle resultados a la población. Ahí también agregando a lo que ha comentado Edgar, en esta fase institucional que se debe crear, estamos pues preparados para tener una institución bajo los más altos estándares, sobre todo de transparencia, tener los altos estándares de ética, estar preparados cuando existan conflictos de interés y así hacia futuro existe este entramaje en cuanto a normas que permitan que una institución funcione a largo plazo. Eso, digamos, en tema institucional, además de criterios de cómo aplicar la ley. Ahora, en cuanto a temas ya más puntuales, importante ahí que los oyentes tengan mucha claridad, que lean la ley y la parte sancionatoria comienza en 1 año y medio. Todavía falta para que los agentes económicos, los empresarios entiendan de qué se trata la competencia y para ello hay un capítulo específico de la ley que es la promoción de la competencia, que es educar, que es explicar, que es generar lo que le llaman la abogacía de la competencia, de entender por qué es tan virtuoso este ciclo de intervención únicamente de la oferta y la demanda y no intervención ni de agentes públicos ni de agentes privados. Esta parte de promoción de competencias es muy importante en este 1 año y medio, pero hacia futuro. Y un tema que mencioné, pero quisiera reiterar, muchos de los críticos dicen, bueno, aquí viene más burocracia, viene más complicación estatal, pero los invito a leer la ley. La ley establece obligaciones de eliminar barreras y de crear un diagnóstico de todas esas regulaciones que son obstáculos a la libre competencia. Y ahí y se incluyen toda la tramitología, todas las licencias, todas las complicaciones burocráticas discrecionales que afectan tanto al Estado. También, y esto yo creo que es importante, ¿verdad?, ser consciente de eso, no son solo las regulaciones en sí mismas, es que también lo es, obviamente, pero es como algunos actores utilizan esas regulaciones para que otros no entren, ¿verdad? Eso es lo que se llama captura regulatoria, digamos, que tú tienes grandes empresas que tienen muchísima influencia sobre la contraparte del Estado que la regula. Esto es una cosa que no viene de Guatemala, ¿verdad? Esto está estudiado de hecho, por la Escuela de Chicago, por la Escuela del Public Choice, ¿no?, que son escuelas que deberían querer y respetar y quieren respetar supuestamente en la Universidad Francisco Marroquín. Es si yo tengo una regulación y yo tengo influencia sobre el regulador, puedo acabar siendo un agente que bloquea la entrada de nuevos competidores. Y eso no beneficia al consumidor, eso está beneficiando exclusivamente a esa empresa que tiene ese poder. Eso se da en Guatemala, ¿verdad? Porque también estamos hablando de una economía que ha sido definida, que ha sido moldeada por décadas y décadas, podremos decir incluso centurias, de esta clase de comportamientos que nunca han sido ilegales, ¿verdad?, y que de alguna manera ustedes tienen que llegar a cambiar una cultura empresarial, básicamente. Justo, ese es el principal desafío, la cultura de competencia, que tanto los agentes económicos, la sociedad, la población logren, digamos, tener claridad de qué es la competencia, ¿verdad? Nos ha costado y nosotros estamos haciendo esa labor desde ya a través de medios y espacios como este, de explicar, digamos, las diferencias entre competencia, competitividad y protección al consumidor, que tienen una vinculación y relación, pero no es exactamente lo mismo. Y creo que mucho de lo que muchos guatemaltecos van a conocer es los beneficios que ha traído leyes como la nuestra y entidades como la que estamos creando en muchos países, ¿verdad? Precisamente pudimos compartir, por ejemplo, con la Comisión de Competencia de Paraguay, y ellos ya han avanzado mucho en 5 años, ¿verdad? Y ellos tienen... Sí, ellos tienen 5 años de existir. Así es, 5 años de existir, tienen un presupuesto muy reducido en comparación con el que nosotros vamos a disponer, pero han podido involucrar a la academia, al sector privado, y eso les está dando muy buenos resultados, ¿verdad? Una de las conclusiones que llegábamos es básicamente, las entidades de competencia son los mejores aliados de los que producen, compran o venden en cualquier país. Si alguien no considera a las entidades de competencia sus aliados,
puede ser porque algo oculten, ¿verdad? Entonces, no hay razón. Al final, ¿qué es lo que hacen las entidades de competencia y qué es lo que va a hacer precisamente la ley de competencia de esta institución? Crear las condiciones para que funcione la libre competencia. Sí, o sea, es el ejemplo, no que estamos poniendo un ejemplo real, ¿verdad? Y lo estoy poniendo yo, no ellos. Pero si, por ejemplo, tuvieses un cemento muy caro, ¿verdad?, que se consigue a través de mecanismos anticompetitivos, a los primeros que les interesa tener un cemento barato es a los constructores de edificios, por poner un ejemplo, ¿verdad? O una materia prima para hacer un producto, un alimento, por ejemplo, lo que más les interesa es a esos productores que van a empaquetar esos alimentos, que el precio sea más barato. O sea, sí, el gran beneficiario al final es el mismo empresario. Sí, precisamente eso del lado de los productores, ¿verdad? Y ahora analicemos también del lado de los consumidores, ¿verdad? Asumiendo un mercado X, entonces ahí los consumidores se van a beneficiar porque en esta competencia y en estas condiciones pues van a motivar a estos productores a que innoven, ¿verdad? Que innoven en sus procesos productivos y eso va a reducir costos y al final el consumidor va a poder tener acceso en un mercado más eficiente a productos, bienes o servicios de mejor calidad y con mejores precios. Es un beneficio al final a toda la cadena productiva. Toda la cadena productiva va a obtener esos beneficios de mejores precios, mejor calidad, más innovación, no necesariamente los más pequeños, que al final el consumidor guatemalteco promedio requiere de ese excedente del consumidor en la libre competencia para adquirir otros bienes y servicios. Cabalmente mencionaba Edgar de esta oportunidad que tuvimos de conocer todos esos problemas actuales de la libre competencia y se hablaba que tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria. Yo cuando pensaba que la ley de competencia se había aprobado por urgencia nacional, pensé los legisladores de verdad entienden a fondo el impacto que tiene este tema para nuestro país. O sea, un alimento que está caro y que tú puedes hacer que la cadena sea más eficiente y se vuelva más barato, hace que sea accesible a niños que hoy están desnutridos. ¿Es así? Así es, pero también no dejemos de un lado los otros productos que se adquieren. Si el consumidor pudo gastar menos, tener un beneficio de un quetzal en otro producto, ese quetzal también lo puede usar para la alimentación. Entonces es todo un círculo virtuoso el que tiene la libre competencia. Viendo y hablando con gente y demás, ¿cuál es o no sé si la han encontrado o no, pero cuál es como la autoridad de competencia en la que ustedes les gustaría verse reflejados? Se vale soñar, o sea, no tiene que ser así una autoridad de competencia necesariamente cercana, ni que se ajuste, pero que digan, ala, estos fulanos sí que son unas máquinas y lo que hacen es increíble. ¿Dónde les gustaría verse reflejados? Pues hablando de máquinas, y también tuvimos la oportunidad de interactuar con las autoridades de competencia de Brasil. Es un caso muy paradigmático, el caso de Cerebro, que se genera en la autoridad de competencia de Brasil, que mediante tecnología, inteligencia artificial, empiezan a revisar lo que sucede en las contrataciones públicas, el bid rigging, que es tan complicado. La OCDE dice que es un tipo el bid rigging es un tipo de concertación. Que básicamente es un acuerdo de los oferentes para que te lo den a ti ahora, a ti después y a ti después. Que, adivinen, pasa en Guatemala también. La OCDE dice que al menos 20% se pueden ahorrar los estados si tienen un buen enfoque en el tema de concertación a las licitaciones. Entonces Brasil tiene este sistema que se llama Cerebro, que incluso se está empezando a replicar en la región, pero además como funciona Brasil es que no funcionan tanto a nivel jerárquico, sino que funcionan descentralizado, digamos, es como una unidad de inteligencia, es un equipo multidisciplinario donde hay expertos de distintas disciplinas, todos participan, toman casos, tipo design thinking, encontrar cómo llegar a los resultados, pero son trabajos en equipo. Entonces también cambiar esa concepción de una institución meramente jerárquica, que sea una institución que tenga las mejores herramientas tecnológicas, pero también que sepa trabajar en equipos como se realiza en el siglo XXI. Porque también lo que va a pasar mucho es que identificar estas prácticas no es tan fácil a veces, ¿verdad? O sea, son prácticas que los mismos agentes... O sea, pongamos un ejemplo, colusión, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros dos manejamos un mercado y nos juntamos, ¿va? Y decimos, mira, vamos a ponerlo a tal precio. Con eso hacemos que este no entre y tú y yo ganamos. Si nos ponemos a pelear, tenemos que bajar nuestros precios, aquel entra, entonces nos repartimos el pastel entre dos
eso está mal. Claro, yo como consumidor encantado de tener 3 competitivos, pero tener 2 con colusión, a mí me viene bien y al consumidor le viene mal. Eso, ¿cómo lo pruebas? Que ha existido esa conversación. No es como que la tengan a campo abierto, no es algo que esté registrado, es algo que, ¿verdad? que está oculto. ¿Cómo haces para determinarlo? Tienen que haber pruebas realmente suficientes. Ahí, digamos, desde el punto de vista de derecho, jurídico, como abogado, se tiene que tener las normas que protejan el debido proceso y también el derecho, el principio de inocencia. Aquí es el superintendente el que tiene que realizar esa investigación positiva en Guatemala, que no solo habla de ir a encontrar el acuerdo firmado, habla también de esas prácticas, claro, que generan y se ahí pueden es donde vienen montar cosas como la inteligencia artificial, o sea, decir, mira, blanco y botella es leche, o sea, los patrones, yo no tengo la conversación grabada de tú y pero los patrones que identifico aquí son claramente patrones anticompetitivos. Sí, hay que encontrar elementos suficientes para que se pueda llegar a una resolución en donde claramente se pueda sancionar al agente, el agente económico con los medios de prueba presentados. Entonces, la tecnología va a jugar un papel muy importante, pero además todos los otros medios de prueba que permite la ley. Pero sí, esa etapa de investigación es primordial. Sí. Y creo que por eso es muy importante y fue muy bueno. Es la única intendencia que habla la ley, que es la intendencia de investigación. Yo lo he dicho en otros espacios. Sí. Es la médula espinal de la institución, es la que hay que dotar de muchísima capacidad, tener la gente más preparada, en fin, que van a tener estas herramientas y que van a poder utilizar todas las herramientas que se utilizan en muchísimas partes del mundo, en las entidades de competencia, y les va a permitir descubrir esos patrones y soportar de mejor manera cualquier tipo de investigación que se haga. ¿Cuánta gente están viendo trabajando ahí, en principio? Yo sé que estas cosas pueden crecer hasta ser casi ministerios públicos, ¿verdad? Por la complejidad y demás. Pero ¿cuánta gente están viendo como primer equipo? Sí, yo creo que, digamos, hablar ahorita de cuántas personas sería como muy improvisado. Pero en la literatura, digamos, al menos de las entidades de competencia, lo que se ha demostrado y los promedios que hay es que una entidad de competencia inicial nace con alrededor de 30 a 40 personas, ¿verdad? Y luego van creciendo, digamos, las entidades de competencia que ya llevan algunos años, pues tienen 200 personas, digamos, dentro de su institución, y que eso les permite atender todas las tareas que tienen, ¿verdad? Claro, si se tiene buenas estadísticas, se tienen estas tecnologías y demás, no tienes que hacer crecer esa burocracia hasta límites sospechados, ¿verdad? Exacto, es más bien aprovecharlo, o sea, tener gente especializada que va a brindarle a la institución información, elementos técnicos que le va a permitir tanto al superintendente como al mismo directorio tener toda la información para poder tomar decisiones. Y tal vez rápidamente solo agregar un tema muy relevante, que la institución genere suficiente beneficio en la economía para que se justifique su existencia. Eso sobre todo, que pueda haber claros efectos en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento económico, en la reducción de la burocracia, el índice de libertad, que pueda ser demostrable para que exista esta institución que, dicho sea de paso, existe en toda América, ¿verdad? Somos los últimos en América. Que habían sido los penúltimos, habían sido Paraguay prácticamente. Así es, y esto nos da realmente... Haití era que no tenía. Haití y Cuba. Así es, entonces una ventaja muy importante. Es ventajoso porque al final nos permite aprender de todos los errores y las ventajas, las oportunidades que han aprovechado estas entidades para no caer precisamente en todos esos errores. Con lo que tú mencionabas de las entidades, yo creo que para mí referencia en este momento también hay que mencionarlo de República Dominicana. Aprobó una política de competencia, o sea, es algo bien interesante y la tendencia, ¿verdad? Precisamente donde estuvimos, donde se vinculan las políticas de competencia también con protección al consumidor, ¿verdad? Que es muy, muy interesante cómo se... Da un poco de envidia a República Dominicana. Yo sé que tú conoces bien el país, pero yo lo pude visitar para conocer su sistema de anticorrupción, ¿verdad? Que están relacionados con esto, ¿verdad? En gran medida. Puchica, nos llevan muchos años de ventaja. O sea, es un país que está construyéndose institucionalmente.
y que ha avanzado muchísimo, no en las mejores condiciones, porque no tienen el mejor vecino del mundo, ¿verdad? O sea, comparten una enorme, en términos relativos, una enorme frontera con Haití, y aún así es que, o sea, cómo trabajaba la Fiscalía con la Auditoría del Estado, con el Tribunal de Cuentas, que sería nuestra Contraloría, con una unidad de recuperación de bienes que tenían, con una unidad antilavado dentro de la auditoría, con unas mesas de integridad para la parte más de transparencia y cultura, y encima le metes el tema de competencia, y la verdad es que, puta, o sea, es un país que es de menos habitantes que nosotros, digamos, que tiene sus industrias fuertes, pero que nosotros podríamos tener industrias parecidas o mejores, y aún así se ve un país que ha avanzado enormemente con respecto a nosotros, ¿verdad? Sí, enormemente. Creo yo que es por también los incentivos y que hay que mencionarlo, ¿verdad? O sea, la competencia tiene un impacto directo precisamente en el crecimiento económico, en el crecimiento de la inversión, tanto nacional como extranjera, ¿verdad? Y eso genera, únicamente un inversor extranjero no va a venir al país si nota que no hay una ley de competencia, que es lo que nos ha estado pasando. Si ve que hay un riesgo, ¿verdad?, que es al final un principal riesgo, donde su inversión puede verse afectada porque no hay quien genere condiciones para que no sea excluido dentro y esto del mercado. es muy importante lo que estás diciendo. O sea, imagínense, yo soy una empresa y no entro a un país porque digo, si no tiene ley de competencia, el grandote de ahí me va a patear mientras yo intento subir y es demasiado esfuerzo. Entonces, o a la inversa. O tienes ley de competencia o nada. O a la inversa. Un también empresario local que diga, bueno, viene un extranjero, toma el control y abusa de su posición dominante, como se le llama, y entonces me excluye a mí como competidor. Aquí lo que agregaría es que falta en Guatemala una visión de Estado de estos temas que son tan trascendentales y que vienen desde la misma Constitución. Los mismos constituyentes dieron esa claridad de cuáles deben de ser los ejes del Estado, y por eso la importancia de tener una política nacional de competencia que se explique realmente, digamos, no solo el tema de la superintendencia, sino también cómo el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, las universidades del país explican estos temas y hacen ver a la población la relevancia y la importancia de la libre competencia. Sí, no, la verdad es que fascinantes todos estos temas, y qué envidia me dan ustedes, la verdad. Sí se dan cuenta lo afortunados que son de estar donde están históricamente. O sea, yo me imagino que en la conferencia que fueron, que es como la conferencia de Naciones Unidas, así... Sobre competencia y protección al consumidor, que se hace cada 5 años. Cada 5 años, imagínense. Yo me imagino que se felicitó a Guatemala, ¿o no? Claro, o sea, que sí. tenías a mucha gente como diciendo, puta, ya faltabas tú, campeón. Ya hacías falta. Sí, de hecho, habían Porque no debe haber muchos países, debe haber así una lista como de 10, 15 países que no tienen ley de competencia y todos los demás sí tienen, ¿no? Sí, de hecho era bastante común, ¿verdad, Javier? En los pasillos que nos abordaban algunas autoridades o personas o técnicos que se han dedicado, académicos que se han dedicado al tema de competencia, y nos decían, felicitaciones, Guatemala por fin aprobó la ley de competencia. Otros que decían, yo estuve, a mí me invitaron como panelista sí. Hace más de 10 años. Yo dije, eso no va a salir nunca. Ahora qué bueno, felicidades, cualquier cosa, pues a las disposiciones. Sí, realmente son leyes, regulaciones que exigen los países en desarrollo, que ya han existido desde hace tanto tiempo, y la comunidad internacional esperaba que Guatemala tuviera una ley de competencia desde hace mucho. Entonces, ahora el hecho de que se esté conformando esta autoridad genera mucha esperanza a nivel internacional y mucho interés, sobre todo por parte de la inversión extranjera, sobre todo en cuanto a que Guatemala es un país que cumple con sus promesas, y esperamos que finalmente se integre la autoridad y pueda empezar a funcionar. Bueno, un llamado al Congreso, ¿verdad? Respetuoso, como decías tú antes, y todo eso. Yo puedo ser un poquito menos respetuoso con ellos que ustedes, pero sí que elijan cuanto antes, ¿verdad? Que les hace falta. Sí, yo creo que el llamado es, nosotros entendemos la dinámica que hay dentro del Congreso y sabemos que el receso afectó, pues yo creo que ya están a las puertas de poder cumplir con esto, que ellos mismos aprobaron de urgencia nacional. Esto le va a ayudar muchísimo al país, ustedes van a pasar a la historia. Ustedes van a ser ahí sí que autores también de eso, coautores de lograr un crecimiento económico, un mercado más eficiente. Así que la invitación a que se haga la designación
esta legislatura se lleva esa medalla de haber aprobado la ley de competencia. Y les digo, la anterior legislatura no tiene una medalla semejante. Estos ya tienen, claro. Estos ya están por encima de la anterior, porque la anterior no tuvo una ley significativa que tú puedas decir esto quedó para el resto de la historia. Igual que, por ejemplo, la legislatura de 2002 tuvo las leyes de descentralización o, digamos, leyes importantes que, buenas, malas, criticables o no, definen en gran medida la dinámica política del país. La anterior, ¿qué hizo? La anterior no tuvo nada. Esta ya tiene esta institución y ya tiene esta política, entonces que la defiendan también, ¿verdad? Que sean responsables y digan, bueno, si la aprobamos de urgencia nacional, tenemos por lo menos que elegir al que nos corresponde para el directorio, ¿no? Sí, esa coherencia estoy seguro que se va a demostrar pronto en el Congreso de la República. Tenemos mucha esperanza que sea así. Los diputados van a poder demostrarle a sus votantes. Muchos están haciendo ya campaña, pero cuando ya llegue el momento de las próximas elecciones van a poder demostrarle que esos primeros pasos de la superintendencia ya están teniendo frutos y esperamos que así sea. ¿Comunidad internacional viene con ganas de ayudarles o cómo lo han visto? Porque yo entiendo que Banco Mundial, Fondo Monetario, son como instituciones que tienden a apoyar iniciativas como esta, sobre todo si empiezan de cero. Sí, en este momento, digamos, estamos analizando, haciendo contactos, viendo las posibilidades, pero estamos optimistas. Sabemos que a nivel internacional, obviamente, los fondos para cooperación disminuyeron o tuvieron un impacto. Hay muchas agencias y todo que han disminuido su apoyo o han enfocado sus esfuerzos en otros temas o en otras regiones. Pero yo no sé si pensás lo mismo, Javier, pero yo vi por lo menos de las entidades de competencia Eso, sí, una solidaridad bárbara, un espíritu de cooperación y nos dicen, no, a nosotros nos ha tocado. O sea, habían autoridades que se nos acercaban, nosotros empezamos con ustedes, sin oficinas, sin salarios, pero hoy ya tenemos esta entidad y estamos dando resultados al país y la gente lo puede visualizar, es algo tangible y la gente reconoce que es trabajo que se hizo desde la institución. Así que creo que va a existir eso. Hay instancias como la OCDE, por ejemplo, que tienen un programa muy interesante donde dan capacitación a personal o autoridades de instituciones de competencia. En Latinoamérica hay una próxima en Perú y ya recibimos una invitación para poder asistir. Así que hay una solidaridad y una cooperación ahí internacional y eso, ¿verdad? Por ejemplo, lo que comentaba Javier del caso de Brasil, Cerebro, que es una herramienta, pues todo también basado en tecnologías libres, ¿verdad? O sea, es open source y entonces al final también se comparte el código, hay posibilidad de personalizarlo, digamos, es un esquema y un ambiente bastante interesante donde al menos yo me siento muy cómodo. Sí, estoy optimista. Yo igual, agregar, la cooperación internacional siempre ha tenido mucho interés en el desarrollo de Guatemala y ven básico para que vean inversión extranjera de sus países a Guatemala, que existan las mismas condiciones, que existan reglas claras para competir, pero el hecho de que Guatemala sea de las últimas jurisdicciones en tener una ley de competencia implica que todo el resto de países tengan autoridades de competencia y esa solidaridad en querer apoyarnos en este proceso, en que sea pronto, que empiece a funcionar la autoridad, a diferencia de ellos que tuvieron que abrir muchas más brechas. A nivel interno también han empezado a hablar con alguna institución del Ejecutivo o judicial o algo así. Porque, volviendo otra vez al caso de República Dominicana, digamos, lo que yo vi que fue fascinante y que uno sueña, ¿va? Que en vez del MP y el Ejecutivo es en una ley encarnizada, pueda haber espacios de colaboración. Imagínense lo que se generaría eso. Yo veo que, por ejemplo, temas de conflictos de interés que es tan importante para ustedes, hay entidades que deberían estar colaborando y con convenios de una vez, trabajando eso, compartir información, bases de datos, políticas, lineamientos, ese tipo de cosas. La SAT es importantísima, los OJ, el MP, o sea, hay muchísimas entidades con las que si se hace y se encaja en este momento espacios de colaboración y se regulan bien esos espacios de colaboración, puede ser un pelotazo para siguientes superintendencias. No tiene por qué ser, ustedes son los que van a generar esas bases, no tienen por qué ser los que ejecuten esos planes, pero vamos, las posibilidades son enormes ahora mismo. Sí, incluso queremos tener estas interacciones y elevar a convenios con las distintas autoridades públicas
el apoyo y coordinación que se debe dar para muchísimos de estos temas. Yo creo que en el momento en que podamos sentarnos con el Ejecutivo, porque nosotros somos una entidad autónoma, simplemente fuimos designados, pero en el momento en que podamos empezar a intercambiar expresiones, en que podamos entender cuál es esa visión que debe ser visión no de gobierno, sino de Estado, ahí es el momento en que podemos ya plasmarlo y que sea también reflejo dentro de la institución de lo que es mejor para el país. Sí, yo he visto bastante optimismo, digamos, sobre esta entidad. No hemos tenido aún esas conversaciones porque ya sabes, Guatemala también es muy formalista. Claro. Entonces, bueno, no está el tercer director, aún no está integrado el directorio. Y hemos sido cuidadosos también en eso para que no se malinterprete cualquier tipo de acción que podamos hacer. Así que todo lo que hemos hecho hasta el momento ha sido a título personal con la designación que tenemos. Pero sí, definitivamente esas son conversaciones y esperamos poder tener esos convenios y ese intercambio con distintas instituciones que son claves, ¿verdad?, para nosotros. Ahí también quisiera agregar algo, Daniel, y es que nosotros, en cuanto a las regulaciones o desregular, solo podemos proponer claro, lo que consideramos se debe modificar o eliminar, pero aquí se necesita voluntad política de todos los órganos, el Congreso, el Ejecutivo, otros entes descentralizados o autónomos que deben hacer esos cambios, por lo cual la ciudadanía tiene que ser también parte de este proceso, de empujar esos cambios para que sucedan y sobre todo las empresas, los agentes económicos también empujar el tema para que esos cambios que también les van a beneficiar se realicen. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Tangente, por esta conversación. Gracias por la apertura, gracias por la promoción de la competencia, ¿verdad? Y aquí les esperamos para cuando ya tengan el directorio compuesto y para ya cuando empiecen ya a llevar a cabo la política. Va a ser muy importante la agenda también, ¿verdad? O sea, cómo se le entra. Está la parte de construcción institucional, pero yo creo que, y seguramente a ustedes, como les decía antes, no les toque ver temas de sanciones a empresas directamente, pero sí quizá una agenda de investigación, recursos para esa agenda, sectores que son clave, ¿verdad? Medicamentos, licitaciones públicas, que estábamos diciendo antes, digamos, sectores estratégicos y demás. Toda esa agenda la pueden marcar ustedes y bueno, eso puede ser, insisto, transformador para el país, ¿verdad? Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación. Javier. Esperamos volver pronto. Y seguro que en algún momento nos vemos por aquí. Y a ustedes, ya saben, pórtense bien, denle like, suscribir, todas esas cosas que siempre les digo y espérenos en la siguiente conversación.